Ya, el taller de hoy va a ser HTML, cancelar, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Dice, un formulario. Es un conjunto de controles, ¿cierto? Porque tiene botones, caja de texto, casilla de verificación. Pueden incluir muchos otros atributos o elementos en el fondo, ¿ya? Espérenme, que no veo el chat. Ah, ya, están hablando entre ustedes. Ya, después dice que todo comienza con el tag de form, ¿sí? ¿Qué formulario? Recuerden que esto tienen que iniciar el formulario mediante el tag y tienen que terminar el formulario mediante este tag, ¿sí? Y los atributos más importantes, porque recuerden que todo tag tiene atributos, que algunos son obligatorios y otros no son obligatorios, son opcionales, ¿sí? En este caso, lo más importante es una acción, que va a ser aquel que contiene el nombre de la gente que procesará los datos remitidos al servidor. Es decir, cuando yo lleno un formulario, ¿cierto? El action va a decir que otra, por ejemplo, decir otro script va a tomar esta información o va a ser redirigida, ¿sí? El método lo que hace es que define la manera de enviar los datos a ese servidor. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un archivo que es HTML que diga ingresar datos de usuario, ¿sí? Y voy a tener otro archivo HTML o PHP que diga procesar archivos de usuario. Entonces, ahí mi acción va a ser enviar, mediante los métodos get y post, información desde el formulario de usuario hacia el archivo que va a procesar los datos de usuario. ¿Sí? Es básicamente eso. Ya no estoy viendo el chat, chico, porque están hablando entre ustedes, así que cualquier cosa me van preguntando. ¿Ya? Entonces dice get, lo que hace son los valores enviados se añaden a la dirección indicada en el atributo acción. ¿Sí? Mientras post lo que hace son los valores se envían en forma separada. Si el atributo method no está establecido, el formulario se comporta como si el valor fuera get. ¿Por qué? Porque por default el for trabaja con el método get. ¿Sí? Que lo que hace es que manda la información mediante la dirección de la URL o la cuestión de arriba de la dirección de la página. ¿Sí? La etiqueta form es un elemento de bloque, porque lo que hace es que tienes que ir definiendo dentro, ¿cierto? En su interior puede haber cualquier elemento típico de una página web, eso es lo que especifica, párrafo, imágenes, divisiones, tablas, listas, además de las etiquetas que crean los controles, ¿sí? Que son, por ejemplo, el botón submit, que es aquel que te va a permitir enviar los datos mediante alguno de estos métodos, get y post, a alguna página HTML o PHP especificada en el atributo action. ¿Sí? Y este es un ejemplo. Si se dan cuenta, este es un formulario que tiene un título, página de inicio, que tiene, bueno, aquí está aplicado, está ocupado con tablas, ¿cierto? Donde tenemos varias filas y columnas, tenemos dos columnas, donde tenemos el atributo, o sea, el elemento que es un cuadro de texto, que sería nombre, y otro elemento que sería un cuadro para ingresar texto, ¿sí? Y así hasta el checkbox, que el checkbox es otro elemento que permite seleccionar o deseleccionar ciertos elementos. Y el botón submit, que sería el enviar. Cuando yo hago clic en el botón enviar, lo que hago es que envío toda esta información que especifico en estos cuadros de texto y son enviados mediante algún método, ya sea get o post que ya especifiqué, al archivo PHP o HTML que especifiqué en mi atributo action. ¿Sí? Entonces dice, el taller de semana se trata de escribir un código HTML que replique la estructura de la primera página de esta guía, es decir, la que están viendo acá. ¿Sí? El formulario debe ser completamente operativo, es decir, que funciona obviamente, enviando los datos recolectados por el método get, vamos a ocupar el método get, a la página rformulario.php. Adicionalmente, procure utilizar tablas para maquillar el formulario. ¿Sí? En este caso ocupamos dos columnas y una, dos, tres, cuatro, cinco filas o seis filas. ¿Sí? Y esa es la primera parte. Luego dice, además, se deberá escribir un código en la página rformulario.php, o puede ser HTML en el fondo también, porque ambos se comparten cierta similitud igual, y porque uno puede introducir partes o fragmentos de código de HTML en código de PHP, y también uno puede introducir fragmentos de código de PHP en archivos HTML. ¿Sí? Dice, bueno, sigamos. Dice, la cual debe tener el formato que está en el siguiente cuadro. Entonces, estimado, nombre, apellido paterno, apellido materno, que son aquellos que yo ingresé acá en el formulario, tienen que proyectarse acá. Así como estimado Juanito Pérez, no sé cuánto. ¿Sí? Gracias por preferirnos, te damos la bienvenida a nuestra comunidad, atento a tu correo. Y además, cabe mencionar que el mensaje atento a tu correo solo se mostrará si el usuario seleccionó el checkbox en el formulario anterior, es decir, el que está acá.
¿cierto? ¿Desea recibir información a su correo? Si clique ahí, entonces tiene que aparecer el mensaje de atento a tu correo. Si no, no. Y eso es básicamente lo del taller de una validación simple del chatbooks, métodos de formulario y recepción y procesamiento de la información recibida. Chicos, dudas con lo que hay que hacer. ¿Cómo recibo la información? Ya, para responder a tu pregunta, creo que lo vieron en el... Deberíamos haber puesto algún resumen, pero si no me equivoco está en el aula. Uno tiene que recibir mediante los métodos get y post, pero tienes que especificar el ID de tu elemento. Por ejemplo, si este cuadro de texto de nombre, yo le pongo ID nombre, entonces cuando yo reciba la información mediante el método get, tengo que poner get, ¿cierto? Y el ID, por ejemplo, ID nombre. Y ahí obtengo la información mediante el método get. Creo que lo vieron en clase. Estoy buscando un ejemplo. Espérame que no veo el chat. Comparto la pantalla y te muestro. Ya, dale, es que no lo encuentro. Dale. Todavía no más juego. Ya. ¿Puede ser todo? Sí, sí se ve, perfecto. Ya miren, acá, ya primero lo que les pide el ejercicio es ir haciendo esto. Se supone que acá falta mucho por hacer, tienen que darle toda la forma que tiene esto, que tiene la primera página de esto. Entonces después con puro adornándolo van a poder llegar a lo de acá. Y acá está el formulario, está operativo y puedo poner un nombre y acá me va a tirar lo que escribí. Eso se hace, lo primero en el formulario tengo que poner una etiqueta tipo de input que sea del tipo texto y le puse que el nombre fuera nombre. A donde la recibo se hace abriendo unas llaves de PHP y la forma de recibir la información es con esto. Ese es el Creo que el profe ya le dijo que esto es para esto de acá es para las variables en PHP y esto de acá especifica por qué método estoy mandando la información. En este caso pedían que fuera get. Entonces se recibe poniendo get ahí y acá ponen el nombre que se le asignó a esa variable, que ahí es nombre porque acá aparece nombre. Si es que esto lo cambio a post, eh, en este. Acá lo tendría que cambiar también a post. Y si se dan cuenta acá, el método get acá arriba me está indicando el nombre, me lo pasa también por la ruta. Si Ujú. ahora lo actualizo, error, muy bien. Actualiza la página. O échalo a correr de nuevo, no sé, en verdad. No, se me ha quedado pegado esto. Si es que no funciona, olviden todo. Y menos mal que lo hicimos por método get. No, pero eso en teoría funciona. Sí, de hecho creo que tenía un problema, pero de ese por otra cosa. No creo que sea por No sé internet. si porque tengo, no sé si porque tengo ahí Bueno, está. ahí está. Ahí está. LOL, Ahí lo envié bueno, sin la ahí ruta.
Sí, qué raro. A lo mejor No, es necesita que, tiempo para actualizarse. no, es que tengo abierto dos cuestiones, entonces de estar haciendo interferencia. Ya chicos, Ah, entonces lo que tienen que hacer es lograr que esto esté aquí. como formulario. Sí, tienen que escribir esto, dándole los espacios, poniendo las negritas, y después la tabla la tienen que centrar y hacer el formulario que sea operativo. Después de eso, al enviar, tiene que aparecer la otra parte, que es esto de acá. Exacto. Y si es que sobra tiempo, el Peter le va a explicar cómo hacer esto, Qué teoría. hacer esas cosas. Todo, Con, todo eso se puede hacer, por sí, por ejemplo. creo que todavía está habilitado esto. Localizar. Mostrar mapa. Ahora saben dónde vivo. Ah, no, no se ve, no he pagado Google. Pero se supone que deberían saber dónde vivo. Sí, digo. Ya con PHP, HTML, ustedes prácticamente pueden crear páginas web. Que quede claro en eso, ¿sí? Ahora, depende mucho quizás del nivel de detalle, porque ustedes pueden agregar funciones o pueden hacerlo todo de manera tan manual y largo que pueden crear páginas de esta forma. Pero obviamente ya hay, esto se ha desarrollado, se ha avanzado y ya hay plantillas de esto, hay estrategias mucho más fáciles, hay lo que ustedes van a hacer como Bootstrap, pero no Bootstrap, que se refiere al tema de inferencia, o quizás todavía no están en inferencia, la verdad no sé si están en inferencia. Bueno, sino que Bootstrap es como unas plantillas predefinidas donde uno va cambiando ciertos elementos y ya tiene páginas hechas prácticamente en minutos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para esa página que mostró Joaquín, no solamente se requiere HTML y PHP, se requiere JavaScript, se requiere funciones, se requiere conexión con la base de datos, es que voy a mostrar información, y se requiere archivos CSS, que son archivos de diseño. Por ejemplo, los colores, los formatos, las alineaciones, tamaño de letra, fuente, todo eso. Que si bien se puede escribir en HTML, ¿cierto? Algunas cosas, pero en archivos .css son especialmente para el diseño, ¿sí? Mejor Wix. Sí, de hecho, literalmente, por eso les digo, que de hecho, hay plataformas online que te permiten crear páginas web en 30 minutos, 10 segundos y modificarla a tu gusto, ¿sí? Pero todo eso está creado en bajo a esto. Esta es como la teoría, la base de todo. Ya, chicos, Lo bueno entonces, de, sí, lo bueno de Wix es que alguien más programó todo esto para ti. sí, tú simplemente arrastráis, pegáis, cuadráis y listo. Ya, chicos. Bueno, quedan 8 minutos para que termine esta sesión. Recuerden que vamos a ocupar el mismo link, ¿ya? Si es que se llega a cortar la sesión. Y bueno, vamos a darle cuánto tiempo, Joaco. No sé, depende que, no sé cómo han estado en las clases, si es que ya habían hecho el código o si es que tienen las herramientas como para hacerlo y ir probando o están programando a mano. O sea, dice no tan pro. Pero no, lo que le pedimos es lo que está en el taller. Un formulario simple, sin diseño, simplemente con tamaño de letra, fuente, tablita, formulario. Y en el próximo, ¿cierto? Cuando reciba la información, desplegar la información y validar. Algo muy sencillo. Tampoco le Sí. pedimos que valide, no sé, el tipo de Oye, texto, tipo, no, nada. ¿Sí? oye, Joaco, Ujú. ¿puedes mostrar cómo lo hacís con NetBeans? Porque NetBeans te va tirando el error al tiro, ¿o no? ¿O algún ¿Cómo? error, alguna cosa que tengáis mala? O Creo que sea, el si error de me sintaxis. como cosas, sí los tira, po. Mm, ¿Cómo? Si es que me como cosas, sí los tira. Por ejemplo, si es que le hubiera sacado esto, me alerta que me falta. Ah, ya. Es mejor que Notepad. claro, Yo no he trabajado tanto con Notepad, así que no puedo hacer la comparación, pero depende cómo tú te sientas cómodo. Mm, Hay algunos que, por ejemplo, NetBeans no tiene la habilidad de que yo componga control espacio y me pueda tirar todo esto. Hay otros entornos que yo pongo simplemente esas tres letras y se me crea tira todo. todo el espacio, todo para abajo, toda la estructura básica. Sí, exacto. Como les digo, hay muchos entornos y cada entorno tiene sus pros y sus contras.
¿sí? Porque esto igual HTML es algo muy básico, donde es la base de todo lo que es páginas web y todo eso, entonces está recontra estudiado, hay recontra plataformas que te ayudan a entregar mejor herramienta y mucho más fácil el tema de la programación. ¿Sí? Ujú. Si que se sienten cómodos, hasta lo pueden hacer con bloc de notas a lo choro. También, Ni siquiera te identifican, no te ponen ningún colorcito. nada. Nada, tú no vas a la fe. Ah, y lo otro que les quería mostrar es que el ejercicio no está tan alejado de lo que antes se consideraba como pruebas. Igual si no se acuerdan mucho de los tags, pueden revisar la última diapo que vieron con ustedes el profe, HTML, y ahí está todos los tags que son necesarios para el día de hoy. ¿Sí? El próximo todavía vamos a ver cosas más divertidas. No, la instrucción no la tienes que poner como tabla. Ajá, solamente Va- formulario. El formulario va maquetado en tablas. Esta cosita bonita que está acá. Oye, ¿cómo era que le ponía el...? Ah, no, dale, dale, Pablo tiene una pregunta. ¿O ya la contestaron? Sí. ¿Cómo pongo, por ejemplo, adentro del cuadro de contestar, le pongo, por ejemplo, Juanito? Ah, es que hay un atributo que es opcional, no me acuerdo cómo, creo que se llama background, como relleno. No, creo que era text tarea. Voy a buscarlo. Creo que era, Había, creo que hay, era text. claro, hay un atributo que es opcional, que si tú escribes algo, te da como por defecto ese texto dentro del cuadro de texto, que tú al hacer clic se borra y escribe lo que tú quieres, que me imagino lo que tú quieres hacer, ¿no? Como entregar ejemplos en cada cuadrito de texto. Claro, claro. Sí, hay un atributo opcional, no me acuerdo el nombre exacto. Eso es para poner un texto por defecto y esto para poner un valor por defecto. Lo que Es- está diciendo Peter, esto ya va a tener un valor asignado si es que ustedes no se lo cambian. exacto. En cambio, esto no hay ningún valor asignado, simplemente un texto que está por defecto Ujú. en el formulario. Y que si yo envío el formulario, es como si estaría enviando en blanco. Esa es la De diferencia hecho, de placeholder. a esto también se le puede agregar otro atributo que sea que deje fijo este valor y no pueda yo hacer clic encima para cambiarlo. También, exacto. Ya chicos, primero tengo lo mismo que deberían tener ustedes con la estructura, el head, el body. Puse un div. El div es una etiqueta para generar divisiones dentro de la página. Entonces, si está toda la página, yo genero una división y le puedo decir de cuánto es la división. Voy a partir esta página, por ejemplo, si le pongo que sea de 1000 píxeles de altura, va a ser una cosa como hasta acá. Pero yo no puse, no le especifiqué de qué altura iba a ser. Ese div lo hago para poder darle especificaciones a todo lo que va a estar dentro de él. En este caso le dije que iba a tener un margen, el margen de 50 píxeles. ¿Qué es lo que hace eso? Que todos los elementos que estén dentro del div se separen de los bordes a 50 píxeles. Hay 50 píxeles para acá, 50 píxeles para acá y 50 píxeles para acá. Eso es lo del margen y le puse que el texto, todo el texto que esté dentro se alineara justificado. Por eso creé principalmente el div, para poder darle instrucción a todos. Peter, me vais diciendo si que van preguntando. Sí, sí. De hecho, hay una pregunta abajo, creo. Me tengo que retirar. Adiós. Listo. Ah, ya. Dale nomás. Y acá estaba el primer componente que era el título, que lo alineé al centro. Y esta ahí era HTML, como es eso de ahí. Lo siguiente, pegué el párrafo que los traje directamente de acá y ahora toca darle
el formato de dando espacios. Entonces acá le acabo de dar un BR a esa parte. Después de esto viene otro BR. BR. Voy a copiar. BR, 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 BR. Creo que está ahí. Ya. Los puntos aparte se supone que esto debería tener doble espacio. Así que le voy a agregar a los puntos aparte 2 BR. Este. Ahora quedaron espaciados. Estas letritas de acá están en negrita y eso, si no se acuerdan, se hace con el B, la etiqueta B. Voy a hacérsela para una nueva en honor al tiempo. Ahí quedó negrita. Deberían ser todas lo que estaba en negrita debería estar así. Ahora toca la tabla con el formulario. NetBeans. Dentro de esa división generé otra división y es para también alinearlo al centro. Todo lo que voy a hacer acá abajo va a estar alineado al centro. Entonces lo primero que hago es abro el formulario que me va a direccionar a esa página cuando se ejecute el enviar y lo hago a través del método get. Abro la etiqueta tabla, abro una fila y luego abro lo que son las celdas. En este caso son 2 celdas. La etiqueta label, acá también podrían poner la etiqueta P, pero puse una etiqueta label porque hace que este texto se le asocie al botón, o no, esto era en control, creo que se llama. Se le asocia a lo que sigue. Entonces se le asocia al input que sigue. Si es que lo dejo como etiqueta P, se va a ver más feo. Guardar. Así estaba con label y ahora si lo cambio debería verse más feo. No, se movió un poquito, pero nada más. Sí, claramente. Entonces el primero, o sea, todo lo de acá era de texto menos el checkbox y el enviar. Entonces, acá bastaría con copiar esto. ¿Cuánto necesito de texto, Peter? ¿El nombre, el apellido, qué más? Nombre, apellido materno, apellido paterno y nada más, creo que era. Materno. AM. Ahí el correo electrónico. AP. Será.
Y el checkbox tenía que hacer una pregunta que no sé cuál era. TD. Desea recibir información por correo electrónico. Se queda con eso nomás. Sí. Entonces, si lo guardo, ahora me aparece el formulario. Me faltó algo acá, que era agregar eso de acá. Ejemplo y página. Entonces, acá le doy un H2, no, un H3. Formulario creo que aparecía. Página de inicio. Pero dale nomás, formulario. Hay que centrar el formulario. Y ahora me faltaría agregar el texto de abajo. Fuck. Ande nada que ver. Cierro el table, cierro el font, cierro ese div y tendría que ser acá con la etiqueta P. Y ahí quedaría nuestra primera página. Operativo esto. Ya la segunda parte era enviar esas cosas. Esto lo estoy enviando por el método get a esto de acá. Y vamos a hacerlo todo con H2, H2. Hecho. H1. No, acá que iba Peter en el texto del centro. El del centro iba, estimado, nombre, apellido paterno, gracias por preferirnos, y abajo te damos la bienvenida a nuestra comunidad, y abajo atento a tu correo. Ya. Esto Gracias por es. preferirnos. Gracias. Por preferirnos. Damos la bienvenida a nuestra comunidad. Y acá era. Revisa tu correo. Revisa tu correo. Entonces acá tengo el nombre y me falta ponerle estimado. Me faltaría también concatenar todo el apellido, pero estoy tratando de hacerlo rápido para que puedan verlo antes de las 6:20. Entonces, pongo el checkbox. Y ahora me tendría que poner un div y centrar esto. Centrar todo lo que estoy mostrando. Pero eso ya más CSS y voy a tratar de poner todo de nuevo y lo voy a mandar sin, y ahí no me mostró esto. Lo que tenían error era acá en el checkbox que lo hacían con radio. Intentemos hacerlo con radio para ver si que también fue ya. Radio.
Ahora lo tengo que volver a cargar. Lucas dice que no le tira el revisa ahora. El tema del radio y el chatbox. ¿Cómo? Dale. Dale con el radio. Enviar. Ahí sí. Acá. Y si vuelvo, recargo. Estamos ocupando estamos ocupando. Y ese no pues. Sí. A ver. No, esto no lo tengo que soltar. Ah, agilado. Lo que antes preguntaban por qué no lo podían sacar, porque cuando el radio eliges uno, la única manera de sacarlo es eligiendo al otro radio. Ah, ya. Como Sí, selección. que no. Sí. Eso y había otro código, pero no me acuerdo el atributo en específico. Y Lucas ahí dice no me lo mandó. perfecto. Lucas dice que tiene un. Lucas, si quieres proyectar tu pantalla para que lo Sí, veamos. eso era el taller hoy día. O sea, esto debería estar centrado, lo de acá. Pero más que nada poner un div y centrarlo. Sí. Todo. Ya, Lucas, dale. De compartir. Dejé de compartir.